Estimados padres de familia, queridos niños y niñas, vamos a desarrollar este video que lleva por título La cultura Nazca. La cultura Nazca se desarrolló entre los siglos I al siglo IV después de Cristo. ¿Qué objetivo perseguimos en esta clase? Primero, estudiar qué aporte fue lo que nos dieron los Nazca a determinar cuál fue la expansión territorial y analizar algunas diferencias sociales que existió en dicha cultura. En cuanto a su ubicación, se desarrolló en el Valle del Río Grande, en la provincia de Nazca, el departamento de Ica, Perú. En su momento de mayor florecimiento se extendió desde Chincha por el norte hasta el Valle de Acarí por el sur, que queda en la provincia de Carabalí, Arequipa. Esta cultura también va a ser descubierta por Max Uhle. En cuanto a su economía, vamos a notar que la base de su economía es la agricultura. Esa actividad para ellos fue un reto difícil de superar, debido a que sus características geográficas de la región eran un tanto difíciles. El clima también era bastante seco y las tierras agrícolas eran muy pocas. Existe también muy poca agua para el regadío, debido al poco caudal que tienen sus ríos, el Río Grande. Hay un dato: en el subsuelo de Nazca existe agua subterránea, pero esta agua está a la profundidad recién de 4 o 5 metros bajo la tierra. Entonces no puede servir para riego de los terrenos. El río comúnmente solo tiene agua corriente durante 40 días en todo el año, de manera que por más de 10 meses Nazca carecía de agua. Entonces ellos tuvieron ese reto y lo supieron ganar a la naturaleza, por así decirlo. ¿Ya? La manera como resolvieron los Nazca este problema es uno de sus logros más admirables de esta cultura. Aplicaron una notable tecnología agrícola, construyeron acueductos, canales y pozos que permitieron abastecer siempre de agua a los terrenos de cultivo. ¿Qué cultivaron? El maíz, el frijol, la calabaza, el zapallo, la yuca, el maní, el ají, la guayaba, la lúcuma, el pacay y el algodón. Con este último, ellos podían confeccionar sus prendas de vestir o elaborar algún otro tipo de tejido. En cuanto a su economía, ellos practicaron el comercio y la pesca. Los Nazca realizaron actividades comerciales de relativa importancia, intercambiando sus productos que les sobraban, como su ceramio, su textilería, con sociedades relativamente alejadas de la costa. Por ejemplo, llegaron a la sierra hasta la cultura huarpa. En cuanto a la pesca, los nazcas vivían frente a un rico mar, cuyos productos se aprovechaban mediante la pesca y también practicaban el marisqueo. Esta relación con el mar se evidencia en muchas de las decoraciones que aparecen en su cerámica. No solo aparecen íconos marinos como la ballena, sino también representaciones de esas actividades. Además de la pesca y el marisqueo, se cree que la caza debe haber sido otra de sus actividades económicas complementarias. En cuanto a su organización política, la cultura nazca no tuvo un gobierno unificado ni una capital, sino que tuvo una agrupación de señoríos y cada señoría tenía su propia autoridad, que venía a ser un sacerdote. La gente rica vivía en los edificios piramidales y el pueblo en aldeas alrededor de la ciudad. Los Nazca eran aficionados a la guerra, andaban siempre en búsqueda de las cabezas trofeos, hasta pintaban sus rostros imitando las manchas del halcón. ¿Ya? Todo esto lo podemos ver en su arte. ¿Ya? Además que en los entierros se han encontrado gran cantidad de armas y de cabezas trofeos. Acá estamos viendo, por ejemplo, un guerrero Nazca. Noten cómo luce. Y en un ceramio estamos viendo que el ceramio en la mano izquierda, miren lo que está portando: una cabeza trofeo. En cuanto a la organización social, se han marcado dos clases importantes: los que dominaban y los que eran dominados. Los que dominaban son los sacerdotes y los guerreros,
como ya hemos visto, común en todo este tiempo que estamos estudiando las culturas, y los dominados, que vienen a ser los campesinos, los pescadores y el propio pueblo. En cuanto al desarrollo cultural, vamos a ver primero que nada la cerámica. Ellos utilizaron la pintura de precocción, es decir, primero elaboraban la vasija y así, estando todavía sin cocinar, lo pintaban y luego recién ya lo colocaban al horno, de tal manera que cuando ya salía la vasija cocinada, esa pintura duraba más, se preservaba más. Ellos conocieron 11 colores, pero de esos colores no aparece para nada ni el azul ni el verde. En cuanto a la forma de su cerámica, tenemos que es de forma globular, con su base convexa, es decir, no plana, y sus picos divergentes. Tiene 2 picos que van hacia ambos extremos, pero están unidos por una asa puente. Ahí ustedes podrán apreciar diferentes tipos de cerámica. Una está representando a un dios, ¿no? Otro está representando algo natural, a un árbol y así. En cuanto a la arquitectura, ellos hicieron sus construcciones piramidales utilizando el adobe, siendo las principales la estaquería, porque como ustedes pueden ver, lo único que ahora hay son palos de guarango, nada más, solo eso se han encontrado, muchos palos de guarango, lo que aparenta que por encima de esos palos de guarango puede haber habido algún tipo de techo o algún tipo de construcción, y también se ha encontrado a la Tinguiña, que es una ciudad bella, ¿no? En cuanto a la religión, fueron panteístas porque tenían como dioses a cosas naturales, eran politeístas, algunos ceramios Nazca muestran ritos de que las personas eran rodadas de lo alto de los cerros, pero previa decapitación de sus cabezas. A ellos acudían los cóndores para poder comerlo a los cuerpos. Sus principales dioses eran el dios Con, como ustedes lo están viendo en la parte inferior, el dios Viracocha, el dios Boto. ¿Ya? Pero también le hacían culto al mar, culto al cielo, a la tierra, al fuego, al agua, al viento. ¿Para qué le rendían culto a estos dioses? Para evitar que existiera sequías y para que los canales que ellos habían hecho de irrigación no se vayan a secar. Su religión tenía que ver, también dicen, mucho con las líneas de Nazca. Algunos los consideraban como un círculo agrícola, otros como un calendario astronómico. Y a otros dice que allí podían hacer numerosos rituales para dedicárselo a sus dioses. También tenemos a las líneas de Nazca. Estas se encuentran a los costados de los acueductos, en las pampas de Nazca. Aquí ustedes están viendo un mapa con 24 figuras y cada figura con su respectivo nombre, siendo los más conocidos tenemos, por ejemplo, al colibrí, ¿verdad? Al mono, al astronauta, ¿sí? ¿Quién descubrió esas líneas? Fue el arqueólogo Toribio Mejía Cespe, y han sido luego estudiadas por Paul Kosok y por María Reich. Ambos piensan que esas líneas tenían un uso de algún tipo astronómico, que tenía mucho que ver con la astronomía. Ahora, pero estas líneas, si están en el suelo, ¿cómo es que no han desaparecido? Han permanecido intactas a través del tiempo, a pesar del clima que hay en esta zona. Hay mucho aire, mucho viento. ¿Por qué no desaparecen? Debido a que en su estructura inferior hay un suelo rico en yeso. Y eso permite la formación de un colchón de aire caliente, el cual protege a las líneas. ¿Cómo están formadas? Como ustedes ven, no son unas líneas simplemente por encimita de la tierra, sino que tienen casi una profundidad de 30 centímetros y están protegidas por unas capas de piedra de color rojizo oscuro y tiene como especie de muritos. Esto hace, y el yeso que tiene en la parte inferior hace que esas líneas estén intactas a pesar del tiempo, ¿ya? ¿Por qué se mantienen intactas? Noten, 1, el yeso mezclado con el rocío de las mañanas inmoviliza a las piedras superiores, como que las pega a la tierra. Luego, los rayos solares rebotan en la capa de piedras oscuras. Esto hace que salga una especie de vapor de aire caliente que se hace como una especie de colchón. Y este colchón de aire que es caliente hace
desviar al fuerte viento que existe en esta zona, evitando así que estas líneas se malogren. Ahora, ¿están malográndose? Sí. ¿Por qué? Porque estas líneas atraviesan cierta parte de la carretera panamericana. Y obvio que nosotros como seres humanos no mostramos tanta responsabilidad con esto. Entonces se han ido un poco desmejorando. Muy bien, chicos, eso es todo con respecto de la clase del